¿Qué tal, televidentes? Un nuevo programa, Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, un programa de la carrera de Derecho. Este programa tiene como título La independencia de la justicia. Y para hablar sobre aquello, hemos invitado a alguien de casa. Queremos que la voz de la carrera de Derecho oficialmente se pronuncie. Y cuando decimos oficialmente, hablamos de la persona que representa precisamente a la máxima autoridad de la carrera de Derecho. Me refiero al abogado Jorge Luis Villacreces, quien es especialista en criminología. Tiene también un masterado en ciencias penales y criminología. De manera que el abogado Jorge Luis Villacreces hablará con nosotros sobre la independencia de la justicia y también nos acompañará en este programa, como siempre, el compañero Alberto Vélez, profesor de la carrera de Derecho. Así que, bienvenidos, Alberto. Saludos, encantado, un placer estar en este programa especial, un programa muy grato en virtud de partir con un entrañable colega, amigo y compañero. Bienvenido, Jorge Luis. Muchas gracias, doctor, al doctor Alberto Vélez, a todos quienes nos ven y escuchan a través de la televisión. Siempre un gusto compartir estos espacios académicos, estos espacios de discusión que no tienen otra finalidad sino el de presentar escenarios que permitan a la ciudadanía tener elementos de juicio y criterios más complejos sobre realidades que nos atañen a todos. La característica de este programa siempre ha sido el tratar de invitar a personas del medio, a nivel nacional, para hablar sobre derecho. Pero el día de hoy lo hemos invitado, Jorge Luis, precisamente porque queremos que la academia también tenga, desde su vertiente, desde su origen, un criterio, una posición respecto de un tema, como en este caso hemos escogido la independencia de la justicia. Vimos en la primera declaración oficial del presidente de la República que sostenía que la justicia tiene que ser independiente y que haría lo posible para que efectivamente se cumpla con este principio. Al contrario, durante casi una década, y tal vez para ser más específico, después del año 2010 de la consulta popular, el gobierno tuvo un matiz profundo, inmenso, en el tema de la administración de justicia. Prácticamente se aupó en un proyecto que tenía por origen buscar el desarrollo de la tecnología y buscar precisamente que la justicia sea mucho más ágil y para complementar que la justicia sea verdaderamente un servicio público. Sin embargo, se trastocó aquello, puesto que la justicia pasó más bien a depender de la función ejecutiva, perdiendo esa postura antigua, tradicional, que responde objetivamente a un país democrático, que la función judicial sea absolutamente independiente. En ese contexto, Jorge Luis, no sé si podamos coincidir en criterios de que esta justicia en el Ecuador no tiene esa característica. Bueno, aquí hay varias aristas que hacen necesario un análisis un poco más exhaustivo respecto del problema de la independencia de la justicia. En efecto, para nadie es ajeno, sobre todo para quienes vivimos alrededor del mundo de la administración de justicia, que en la década pasada, a partir de un proyecto político y a partir de una visión y una forma de administración de la cosa pública, se le dijo al Ecuador que en aras del mejoramiento del sistema de justicia, el Ejecutivo, y lo digo de manera literal, iba a introducir o a meterle las manos a la justicia. Esa sola declaración en los contextos de un país democrático, en los contextos de un Estado constitucional, derecho y justicia, con sus especialísimas particularidades, era ya una inmensa llamada de atención en los contextos en los cuales, a partir de estructuras administrativas, se pretendía controlar a la justicia desde el punto de vista de la absoluta independencia necesaria en el ejercicio propio de la administración. Y nació la gran confusión. Una cosa es la potestad que se tenía a partir del Ejecutivo en cuanto a la parte administrativa de regular los contextos de la prestación de servicios a través del mejoramiento de la tecnología y de la infraestructura, y otra cosa completamente diferente y de gravísimas consecuencias era el hecho de intervenir a través de algunos mecanismos
en entrometerse en la autonomía que no es que corresponde de manera contextual a la administración de justicia, sino la autonomía del juez, su convicción íntima y su sana crítica, más allá de las discusiones doctrinales respecto de aquello, para resolver causas puestas a su conocimiento, pasando por todo el presupuesto de la elección de jueces y de la capacitación de jueces. Estimado Jorge Luis, si usted me permite hacer una acotación y a la vez formular una pregunta. Las facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional son fiscalizar y legislar. No se fiscalizó, muy poco se legisló, porque el Ejecutivo anuló estas opciones y fue el generador de leyes, constituyéndose en términos absolutos en un poder omnímodo. ¿Cómo cree usted que el poder omnímodo afecte el ejercicio de la justicia? No, solo es necesario revisar la historia. Los poderes omnímodos que pueden definirse como autocracias, que es la concentración del poder a partir de una sola voluntad, no han funcionado jamás en la historia de la humanidad. Así que no es necesario mayor análisis, eso no resiste mayor análisis. Más bien creo que la cuestión de fondo, que desde mi punto de vista no pasa por estructuras normativas ni por teorías que sustentan estas estructuras normativas, sino por condiciones específicas de quienes deben cumplirlas. O sea, no podemos justificar en problemas normativos, como por ejemplo la estructura constitucional del Estado de Derecho y Justicia, o el excesivo presidencialismo contenido en la Constitución ecuatoriana, que le permite iniciativas en materia de legislación, control absoluto a partir de los vetos y las sanciones a los procesos de iniciativas legislativas por parte de los legisladores, que por cierto, esto es una cuestión meramente estadística, doctores, lo digo con todo respeto, fueron nulas. Así que esto no se trata de manipular la verdad, pero las iniciativas legislativas de producciones normativas durante estos 10 años fueron en contextos materiales nulas, quizás en contextos formales relativamente nulas por alguna iniciativa de leyes que pública y notoriamente eran iniciativas del Ejecutivo. Insisto, desde mi punto de vista, no pasa el problema por una discusión normativa o de estructuras normativas o de la parte orgánica del Estado. Pasa por los seres humanos. Pasa por una actitud de quienes tenían la obligación de respetar las estructuras normativas y de respetar la democracia en sus más profundas acepciones y que lo hicieron, insisto, desde mi punto de vista merece un análisis más específico, pero que lo hicieron alejado de las facultades y las potestades que normativamente les correspondían. En otras palabras, haciendo abuso de las potestades públicas que les fueron encomendadas. Los entendidos en la materia, diríamos en este caso la academia, los jurisconsultos. No hablemos del pueblo llano, porque en realidad, sin estar cayendo en la discriminación, pero indiscutiblemente el sector intelectual, el sector profesional, ¿sí? Pues tiene una visión clara de que las leyes que se promulgaron en la Asamblea Nacional, que como bien lo decía el compañero Alberto Vélez, casi en su totalidad, su origen fue el Ejecutivo, que basado en esta facultad constitucional de colegislador envió a la Asamblea Nacional. Y el contenido y el fondo de estas leyes fue precisamente como una visión de lo que pensaba el gobierno en sus postulados. Creo yo que el mundo del derecho se mueve en función también de lo que quiere la ciudadanía, de lo que necesita la ciudadanía, pero no puede haber una profundidad de un concepto ideológico en la vertiente de la ley. Esto hará que se revise necesariamente casi todo el conglomerado de leyes que se han dictado durante esta década. Y en ese sentido, ¿será o no necesario, o hay coincidencia en esta visión de que las leyes que se promulgaron en la Asamblea Nacional fueron realmente de contenido de este precepto ideológico llamado la Revolución del siglo XXI? De nuevo, nos ponemos en un escenario complicado porque aquello merece una discusión bastante profunda. Desde el punto de vista político, gana la elección
un postulado político. Eso en principio supondría alguna forma de legitimidad sobre propuestas o estructuras normativas que tenden hacia determinada ideología. Hasta allí tenemos un postulado previo que entiendo fue como se organiza de manera primigenia esta famosa revolución ciudadana y estos 10 años, esta década ganada o perdida desde el punto de vista de quien la mire y desde mi punto de vista como abogado, década perdida. Pero década perdida no porque yo no respete la facultad de generar una política normativa a partir de un contenido ideológico de quienes estaban respaldados en las urnas, sino a partir de estructuras y de mentiras sistemáticas mediante las cuales se propone un estado mediático que presenta determinadas realidades a partir de las cuales consigue adhesión popular y que con esa adhesión popular justifica la continuidad de un discurso que es por demás inconsistente desde el punto de vista ideológico y que por lo tanto no era nada más, insisto, desde mi punto de vista, que una estructura de populismo y de utilitarismo a partir de la imagen de un caudillo que tenía como fin último el status quo, entendido como el mantenimiento del poder. A partir de esa estructura es que se crean y se contaminan todas estas propuestas normativas que, como usted bien lo dice, tienen un sesgo ideológico que per se no es dañino, porque podría ser legítimo en el contexto de la pluralidad. El problema es que se transforma en una posición totalitaria que anula toda forma de discusión, que anula toda forma de participación ciudadana y que anula, Doctor, sobre todo, toda forma de fiscalización y de opinión. Si usted me lo permite, hace algunos programas atrás habíamos analizado un tema semejante y se trajo a colación la famosa novela de George Orwell, 1984, y esta figura del Big Brother, este supervisor de todas las realidades, aquel que miraba todo lo que ocurría para conducirlo, para direccionarlo, para orientarlo y para meter la mano en cuanto no le pareciera. ¿Cree usted que el representante del Ejecutivo, dentro de la función jurisdiccional, sea una figura que deba mantenerse, o aquello de que el Ejecutivo tenga un representante legal pueda influir directamente en este hecho de que se manosee, se manipule y tengamos a este Big Brother de la justicia poniéndonos orwellianos? A ver, usted entra, doctor Alberto, en un contexto filosófico y no se olviden que la filosofía sostiene las estructuras funcionales sociológicas que luego se definen a partir de estructuras normativas. Hasta el día de hoy, nadie ha podido discutir o reescribir la teoría que sostiene las estructuras de un Estado democrático. Separación de poderes y control cruzado. Separación de poderes que implica la absoluta autonomía de los tres poderes, que además son connaturales a la naturaleza del ser humano, porque en el fondo no son invento ni de Rousseau, ni de Montesquieu, ni del contrato social. El poder ejecutivo, o de administrar, el poder legislativo, o de generar estructuras normativas, y el poder judicial, el de administrar. A partir de la noción de que son poderes que tienen, primero, absoluta independencia, y segundo, idéntica jerarquía, se entiende el contexto de la democracia, que es contraria a la autocracia, porque tenemos tres potestades públicas connaturales, como he dicho, que son independientes, y sobre todo que son entes que se controlan entre ellos. Cuando aquellos tres poderes pasan por la voluntad de una sola persona, pues evidentemente esto no se trata de teorías filosóficas ni teoría del Estado, sino que estamos frente a la definición pura de una autocracia. E insisto, la historia de la humanidad... ¿Y el representante del Ejecutivo? Ha demostrado a la historia de la humanidad que las autocracias no funcionan por la propia naturaleza del ser humano. Ejemplo evidente, los resultados que recién ahora, a partir de un nuevo gobierno, podemos anotar, a partir de un dominio absoluto de una sola persona sobre la voluntad de estos tres poderes. Y sobre esa base, insisto, pudiéramos ir desmenuzando la autonomía del ejercicio de las potestades legislativas y la autonomía del ejercicio de las potestades jurisdiccionales, que no es otra cosa que la administración de justicia. Nos quedan algunas inquietudes respecto de este primer bloque, que era precisamente el tema de la producción de leyes. Sin embargo, hay que ir a unos anuncios institucionales.
y lo vamos a hacer. Y entonces regresamos en el segundo segmento para concluir sobre este primer eje que era la producción de las leyes y para avanzar también en la profundización sobre la independencia de la justicia. Ya regresamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Regresamos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y como señalábamos, hoy tenemos un invitado de casa. Tenemos al abogado Jorge Luis Villacreces, quien es el director de la carrera de Derecho. De manera que pues, hay que tratar de profundizar en el conocimiento y en la experiencia que tiene como director para escuchar la voz y la opinión de cómo piensa la carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio respecto del tema que nos hemos propuesto, que es precisamente la independencia de la justicia. En el primer segmento hablábamos sobre el tema de la producción de leyes y se nos quedaron 2 o 3 preguntas que eran interesantes escucharlas. Y una de ellas es que precisamente usted señalaba en una de las respuestas de esta socialización de los proyectos de leyes. Pues bien, yo creo que esta década tuvo una interesante y profunda socialización de los cuerpos normativos que, provenientes del Ejecutivo, analizaba la Asamblea Nacional. Pero en realidad, y esto es una respuesta contundente y clara y que fue, diríamos, muy publicitada, de que ya los organismos o los sectores que tenían que ver con las leyes rehuyeron a cualquier convocatoria para la socialización de los proyectos de ley. ¿Por qué? La respuesta era que solo se acercaban para cumplir con la norma constitucional, para cumplir con lo que dice también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de cumplir el requisito de reunirse con los sectores involucrados en la ley, pero en realidad no se transformaba absolutamente en nada el cuerpo original del proyecto de ley. De manera que resultó un mero requisito ir para una foto y decir, aquí estamos socializando. ¿Qué criterio le merece? ¿Hay expectativas sobre que pudiera tal vez cambiar esta metodología? ¿Habrá un concepto más claro de lo que significa entender la posición de los sectores involucrados en las leyes y cambiar estos proyectos? Bueno, la expectativa es inmensa y la esperanza como ecuatoriano siempre inmensa. Pero déjeme, doctor, comenzar planteando en función de su introducción que, por supuesto, imposible escindir los respetuosos criterios que a título personal tengo
de la perspectiva académica a la que pretendo representar con mucho respeto. Lo que trato de decir es que más allá de la ineludible posición de un criterio personal, mi intención es presentar una crítica en contextos académicos. Por eso hemos tratado de darle sustento teórico a la discusión. Y en el mismo sentido, pasando al tema de su pregunta, doctor, ahí hay una cuestión teórica trascendental, la famosa socialización. Este modelo al que en apariencia nos veíamos abocados por la propuesta de esta década o de la revolución planteada por la presidencia de Rafael Correa, transformaba esta democracia representativa en una democracia participativa. ¿Qué es la democracia participativa versus la democracia representativa? La posibilidad de que la sociedad organizada a través de métodos semiestructurados pueda incorporarse a la discusión y resolución de todo lo que tiene que ver con política pública y, por supuesto, dentro de esa lista de estructuras normativas. La socialización de todas estas estructuras son un mandato constitucional, pero no un mandato constitucional normado desde el punto de vista formal, sino la representación misma de la democracia participativa en contextos materiales. O sea, no se trata solo de una disposición. Se trata de cumplir un mandato constitucional de la filosofía de la estructura constitutiva del Estado. Yo dije en algún momento, con mucho respeto, como siempre trato de hablar en mi intervención anterior, que se presentó una perspectiva ideológica al inicio de este gobierno, pero que se fue desviando de una línea original a partir de utilitarismo y, desde mi punto de vista, a partir de un mecanismo de propaganda sesgado, casi siempre con una verdad tergiversada, a partir de lo que en principio eran postulados ideológicos. En ese mismo sentido, fracasaron los procesos de socialización. O sea, en otras palabras, esa democracia participativa nunca existió. Nunca existió. No, fue un mecanismo, hablo desde el punto de vista académico, fue un mecanismo de control mediático para que las masas, el pueblo, sientan que tienen una participación que jamás existió y por lo tanto apoyen la autoridad absoluta de un gobierno. Y en ese balance, ¿nos quedamos entonces con la democracia representativa para evitar que esa democracia participativa, que fue una demagogia, hoy no continúe? Y en todo caso, pues darle mayor representatividad, en este caso, para cumplir obviamente con el objetivo constitucional de promulgar leyes. Discusión profunda, eso es ya filosofía. Si usted me pregunta desde el punto de vista inclusive académico, desde el punto de vista personal, en efecto, yo considero que la mejor forma, y podríamos demorarnos algunos programas en discutir contextos históricos, la democracia representativa, entendida en contextos de una participación política honesta, funciona mejor porque a partir de liderazgos honestos se puede generar una política clara en función de las mayorías. En efecto, más allá desde que desde el punto de vista constitutivo, no podemos estar en contra de una democracia participativa en razón de que el pueblo es el verdadero soberano y es el verdadero dueño de las iniciativas y por lo tanto de la ejecución de las políticas públicas. Desde un punto de vista estrictamente formal, considero que la historia nos ha mostrado, cuando han habido, por supuesto, buenas administraciones públicas, nos ha mostrado mayor éxito de las democracias representativas por las cuestiones propias de la incapacidad de una verdadera planificación y de una verdadera ejecución de una democracia representativa en estados modernos que son, pues, complejos. El Ejecutivo está encargado de instrumentar políticas públicas, eso es obvio, conocido y ocurre en todos los países del orbe. Y debería hacerlo a través de los ministerios, de acuerdo a cómo se había históricamente solucionado toda esta cuestión de la ejecución de estas políticas públicas de las que hacemos referencia. Sin embargo, el Ejecutivo tomó un nuevo camino, un camino diferente. Ir vía ministerios, no lo hizo vía ministerios, sino ir a través de cuerpos normativos. Crear nuevos cuerpos normativos que a la postre determinaron un engrosamiento enorme de la burocracia, complicación de los trámites y, en definitiva, hacer las cosas que eran simples, complejas. ¿Qué opina usted de esta forma especial que tuvo que yo llamo desgobierno para pasar de estas políticas públicas trabajadas vía ministerio a estas otras hechas vía cuerpo normativo?
Eso es lo maravilloso del derecho. De nuevo, es una discusión complicada, de nuevo es una discusión profunda que merece algunas anotaciones previas. En democracias que no son maduras, como la mayoría de democracias latinoamericanas, salvo excepciones, las que yo con mucho respeto no consideraría maduras, pero sí un poco más avanzadas. Pero estas democracias débiles tienen que partir de grandes consensos de políticas de Estado, a las cuales, a partir de estos consensos y de estos grandes acuerdos básicos, se adscriban todos los actores políticos. Respetando, por supuesto, que cada línea ideológica respaldada por el voto popular tenga, como bien lo dicen ustedes, la posibilidad de determinar a partir de estas filosofías políticas ciertas cuestiones de política pública a través de los mecanismos del Ejecutivo, de la administración de la cosa pública a partir del Poder Ejecutivo, cosa que me parece a mí legítimo. El problema es que cuando esa política pública, sobre todo si se trata de una posición ideológica, que evidentemente, por evidentes referencias históricas, es una posición ideológica radical, es una posición ideológica dura, generar una estructura normativa a partir de esta, que ya no es una cuestión de política pública, sino estructuras normativas que ponen una camisa de fuerza al Estado a partir de políticas ideológicas que en el fondo no son todavía una política de Estado que ha reconocido la sociedad y sus actores políticos como propia, me parece a mí, por llamarlo menos, irresponsable, porque nos vemos abocados al problema actual. Toda una estructura normativa que no son políticas públicas, sino que es la estructura orgánica del Estado generada a partir de una determinada ideología política que, por cierto, es bastante radical, lo que obliga, cosa que está pasando en el instante actual, a que una visión distinta, que lo único que debería tener es un golpe de timón de política pública, requiera hasta reformas constitucionales. Entonces, esa posición irresponsable de generar estructuras orgánicas con cuestiones de ideologías radicales que no son parte de un gran acuerdo, de una madurez político-democrática del pueblo, pues no generan sino la inestabilidad a la que nos veremos abocados, no a costa del presidente Lenín Moreno, sino a costa de la política pública de estos 10 años del presidente Correa. Creo que fue una posición, por llamarlo de alguna manera, poco responsable. Peor aún, las políticas de Estado se gestan a partir de grandes acuerdos nacionales de los que están de mi lado y de los que están en todas las posiciones. Claro. Evidentemente, 10 años de un gobierno que se generó a partir de un discurso de odio y de confrontación no podían generar Señor una rector, política no de sé Estado. si usted me permite, porque del contexto veo muchas cosas. Ahí leemos entre líneas algunas realidades. La propaganda ha sido una de las herramientas del régimen pasado más fuertes. Tanto así que algún comentarista importante de uno de los medios fundamentales de nuestra nación, en la prensa hablo, lo comparó con Joseph Goebbels y lo que hizo en el Tercer Reich. El ideólogo de Hitler. Así es, el ideólogo de Hitler. Repitiendo una verdad 1000 veces, esta se vuelve cierta en la mentalidad del pueblo. Entonces comenzamos a trabajar esto que yo no sé si es una distopía, una ucronía o una utopía. Este mundo imposible en el cual aparentemente las cosas iban muy bien, que todo funcionaba, que todo era excelso, bello, maravilloso. ¿Qué pasa con la realidad? Esta es muy distinta, y entre estas realidades terribles, la justicia, entre estas realidades terribles, este poder omnímodo del que ya hablamos, entre estas realidades terribles, el hecho de haber perdido la oportunidad maravillosa de, teniendo los recursos, no haber hecho con ellos lo que correspondía. ¿Cuál es su análisis respecto a la fuerza propagandística de este gobierno que pasó y la influencia general que tuvo sobre las masas? Bueno, la piedra angular de la estructura política del régimen de Rafael Correa fue el dominio mediático. Usted hace una comparación que cualquiera que pretenda estudiarla con detenimiento, la encontrará casi idéntica. Y estoy hablando del Tercer Reich, porque en realidad la estructura de la política mediática pues tenía ciertos principios y ciertos parámetros que fueron casi copiados, no solo en el Ecuador en la época de Rafael Correa, sino
en algunas estructuras de gobiernos discutiblemente democráticos de la región en los últimos 20 o 30 años. Evidentemente la piedra angular de toda esta estructura organizada que manejó y regentó el poder durante los últimos 10 años fue la mediática. Usted hacía una comparación y si a esa comparación le sumamos todos los avances de la ciencia, la tecnología y sobre todo en ese contexto las comunicaciones, pues debemos por lo menos reconocer que tenían una estructura mediática bastante sesgada, poco apegada a la realidad, pero inmensamente eficiente y producto de aquellos son estos 10 años que ahora con certeza nos tocarán pagar en el ámbito económico, en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito de la institucionalidad del Ecuador, que creo yo que es la arista más debilitada de todo este proceso. Perfecto, pero bien, yo voy a retomar el tema sobre el asunto de la independencia de la justicia. Creo que hay un elemento también muy importante que usted acaba de destacar y que lo preguntaba Alberto. Era el tema de los efectos mediáticos. Y hemos visto en una publicidad muy profunda desde la función judicial y específicamente del Consejo de la Judicatura, que la justicia ha cambiado, que la justicia ya es realmente algo distinto a lo que ocurría anteriormente. Y claro, partiendo desde la base de que fue constitucionalizada la justicia como un servicio público. Pero seguimos nosotros sosteniendo que esa justicia fue transformada para efectos de tenerla bajo el poder del Ejecutivo. La consulta popular del año 2010 que le permitió al presidente de la República que en el Código Orgánico de la Función Judicial se establezca la representatividad de la función ejecutiva, es decir, que el presidente de la República envía la terna al Consejo de la Judicatura y es un miembro nato de aquel. Obviamente entonces existe el control desde el Ejecutivo a los jueces y se ha venido pregonando y hemos venido sosteniendo ya a varias personalidades que han estado en este programa nuestra posición y nuestro reclamo, que si el presidente de la República ansía que exista independencia de la justicia, ¿por qué no comienza ya en acción esa declaración y retira a su miembro, retira a su delegado de ese Consejo de la Judicatura para que ya no exista entonces la visión dentro de los jueces, la presencia de un representante del Ejecutivo que está ahí analizando su conducta? En ese sentido, no sé si en realidad pudiéramos coincidir respecto de acciones ya tendientes a la recuperación de la independencia de la función judicial. Pues sin duda alguna. El hecho de que el Consejo Nacional de la Judicatura haya adquirido facultades a través de la famosa figura del error inexcusable, ha adquirido facultades para revisar, no con consecuencias resolutivas jurisdiccionales, pero sí con consecuencias sobre el juez en égida administrativa, pero a partir de esta famosa figura del error inexcusable. ¿Qué es el error inexcusable? Es el análisis de una égida administrativa que se llama Consejo Nacional de la Judicatura del contexto y el contenido normativo y de la aplicación de la norma en las realidades fácticas de la administración de justicia en la parte jurisdiccional, potestad exclusiva y privativa del juez. Nos indican que hay que ir a estos anuncios institucionales y realmente recién comenzábamos a profundizar en este tema importantísimo. Retomamos el hilo. Así que lo vamos a retomar de manera inmediata al volver luego de los anuncios institucionales de nuestro tercer segmento con nuestro invitado, el abogado Rodríguez. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología,
y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y de su carrera de Derecho. Nuestro invitado, el abogado Jorge Luis Villacreci, quien está en su calidad, incluso hoy, como decimos en casa propia, como director de la carrera de Derecho, y estamos analizando el tema de lo que significa la independencia de la justicia. Y cuando hablábamos de esa independencia, lamentablemente el tiempo nos invitó a ir a unos anuncios institucionales y se nos quedó flotando o de profundizar sobre el asunto de la figura del error jurisdiccional, que en este caso el error inexcusable, que consta como una causal para destituir a un servidor judicial. Ese error inexcusable ha sido la aparente figura con la que el Consejo de la Judicatura, de manera administrativa, ha sentenciado, ha destituido a una cantidad muy fuerte de jueces que ante la opinión pública ha sido por no cumplir con las consignas, con los deseos del Ejecutivo. Y es por ello que hemos venido a plantear acá este tema de la independencia de la justicia. Yo le retomaba en la pregunta anterior una situación fundamental. La forma o el mecanismo de sancionar está con la figura del error inexcusable. Pero ¿qué tal si en la práctica, e insisto en esto, Jorge Luis, de que el presidente de la República, hasta que se llegare a reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿por qué no toma la decisión de eliminar su representación en el Consejo de la Judicatura? Para efectos de que entonces se demuestre que ya no hay un representante del presidente de la República en ese órgano administrativo. Y quisiera más escuchar también, sin desmerecer la intervención de Alberto, que va a profundizar también sobre el tema del error inexcusable. Bueno, en principio yo estoy completamente de acuerdo. Yo estaba tratando de organizar la idea, perdóneme, para contestar primero esa parte. La gran pregunta es si el presidente retira su delegado, a partir de todas las formas estas disimuladas o no que tiene, pero al final del camino el presidente del Consejo de Judicatura es delegado de la Presidencia de la República, así ha funcionado. El problema aquí es desmontar, y ya lo conversábamos en el segmento anterior, desmontar toda una estructura que ha sido construida con estos fines de intervención. Porque si al final del camino podemos justificar en contextos administrativos estos asuntos como el error inexcusable y cualquier otra figura. El problema es que si el error inexcusable está la resolución final sobre la destitución de un juez por una causa como el error inexcusable, está en manos del representante del presidente de la República, insisto, más allá de todas las formas que se le pretenda dar, pues es evidente que la administración de justicia no es autónoma. No resiste mayor análisis. A veces escucho discusiones que son grotescas. Esto es cuestión de sentido común. Correcto. Y en ese sentido común, y precisamente para tratar de evitar ese enorme tiempo que nos demandaría una reforma constitucional, una reforma en este caso específico, cuando hablamos de la independencia, del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando escuchamos la voz de la expresidenta de la Asamblea y dice que están ahí para perennizar la normativa, para garantizar que lo que ya se ha construido no se destruya. Entonces, hay un mensaje del presidente de la República que dice que busca que las funciones del Estado sean independientes. Entonces, lo más rápido, urgente y trasladado a la acción,
a la acción, no a la declaratoria, sería que el presidente tome esa decisión, con lo cual automáticamente los jueces del Ecuador podrían tener esa libertad para comenzar a resolver en función de los méritos de un proceso, de manera que habría hasta una aceptación expresa con la posición del gobierno o del presidente que busca esa independencia de la justicia. Entonces, yo digo, vamos a la acción. Yo creo que sería Y queremos que esto sea precisamente una posición oficial de la Universidad de San Gregorio, de la carrera de Derecho, decirle, señor presidente, usted está hablando de la independencia de la justicia, pues entonces comience retirando a su representante en el Consejo de la Judicatura. En cuyo caso es necesario construir un mecanismo alternativo para proponerlo de manera formal, porque, insisto... Es que el resto están conformados, tienen delegaciones de otros estamentos. Habría que preguntar la legitimidad y los vínculos con la propia administración ejecutiva del resto de delegados. Porque también, doctor, correríamos el riesgo de que una sola declaratoria de esa naturaleza no enfrente de manera sistémica un problema que es terrible. Usted mencionaba con mucha propiedad. A nadie le puede quedar ninguna duda de que en estos 10 años la estructura física de la Administración de Justicia, la estructura de los apoyos a nivel informático, inclusive, más allá, insisto, de que podría haber otra discusión, toda esta cuestión de la gestión de la Administración de Justicia se ha transformado. En gran medida debemos reconocer que es positivo, más allá, insisto, de algunas discusiones relativas al modelo de gestión. Sin embargo, hay que reconocer que la infraestructura, hay que reconocer que los medios tecnológicos y por lo tanto los recursos invertidos, así como el número de jueces que responden a la cantidad de habitantes, en el Ecuador ha mejorado. Eso tampoco se lo puede discutir. La pregunta es de fondo. Esto es una cuestión cuantitativa. La pregunta es cualitativa y sistémica. ¿Ha mejorado la Administración de Justicia desde el punto de vista cualitativo? Mi criterio personal es que la respuesta es no. Y si ha mejorado, ha sido en un nivel muy inferior a lo que se pretende hacer notar. No estoy diciendo que los jueces no estén preparados. Desde el punto, al menos yo litigo, yo hago ejercicio profesional en materia penal y debo reconocer que el nivel de formación, de preparación el sistema de administración de justicia en materia penal ha mejorado en forma cualitativa, pero en forma cualitativa me refiero al conocimiento. Pero el problema es sistémico. Si usted analiza, verá que están sometidos al Consejo Nacional de la Judicatura todos los actores del sistema, de los operadores de justicia, ¿no? Muy bien. Tenemos nosotros, por ejemplo, en materia penal, a la Fiscalía. Habría que analizar, cosa que requiere un estudio un poco más detallado, pero que conocemos por lo menos desde el punto de vista genérico, cuáles son los mecanismos de análisis, de evaluación de los señores fiscales. Porque yo he podido palpar que actuaciones fiscales honorables, honestas y sobre todo apegadas a los principios constitucionales y legales que rigen el sistema de administración de justicia penal, que tiene particularidades especiales, han sido sancionados por hacer lo correcto. Eso es inaceptable. Doctor, usted con sus criterios lúcidos, claros, prístinos, se adelantó un poquito a la pregunta que yo iba a formularle y que tenía en mis anotaciones. Yo quiero retomar o extraer un aforismo de Yorgos Papadopoulos, el griego, el autor del Sexto Poder, donde dice que este sexto poder es precisamente la propaganda, la publicidad. Y él tiene este aforismo que yo rescato que dice, en copa elegante no hace buen vino. Usted se adelantó. Cierto es que la justicia ha cambiado de ropaje, cierto es que hay mejores edificios, cierto es que tenemos, pues quizá en términos formales, cambios importantes. Pero hay un concepto primario que es el que determina asimismo la esencia de los jueces, esa capacidad del juez para administrar justicia, que es la libertad. Ese es precisamente el criterio que está en juego. ¿Hasta dónde podemos y debemos recuperar la libertad de aquellos jueces? Doctor Alberto, usted lo dice muy bien, la copa no hace el vino, sin embargo, quien toma el vino es uno solo. Así es. Y quienes lo ven tomar con la copa de oro son muchos. Así que para la mayoría,
el vino que se está tomando en Copa de Oro es un gran vino, por más que no se trate nada más que de sidra. No sé si me explico. Eso pasa con la Administración de Justicia. Nosotros tenemos por naturaleza y por cultura una predisposición a proteger nuestro metro cuadrado y a no preocuparnos por el metro cuadrado del que está al lado. Así que si la violación de principios, si la violación de derechos es de mi vecino, yo la siento tan ajena que poco me importa. El problema está cuando es mi metro cuadrado el que se ve afectado. Quienes operamos frente a la Administración de Justicia, sentimos este problema. Entonces, como yo trataba de decir en mi idea anterior, el problema es sistémico, porque me pregunta el doctor Alberto en relación a la libertad del juez de resolver. Es muchísimo más complejo que eso, porque tenemos el peligro de responder horizontalmente una pregunta que no es del todo cierto, porque difícilmente vamos a encontrar fundamentos sólidos para decir que el juez tal no tuvo libertad para resolver. Pero si miras la naturaleza humana en el contexto sistémico, pues nos enfrentamos a un problema gravísimo. Yo decía, ¿cómo miden el resultado del ejercicio de un fiscal? Pues desde el punto de vista cuantitativo. Procesos llevados a, primero, con dictamen acusatorio, procesos llevados a juicio y sentencias. O sea que un fiscal que hace ejercicio del principio de oportunidad y de mínima intervención penal mandatorio constitucional y legalmente, más allá de que los principios del sistema procesal se le ordenan a todos los operadores, y que evita llegar a sentencia, va a ser destituido o cancelado muy pronto porque es deficiente. Muy bien. Entonces, el señor fiscal, evidentemente, en su naturaleza humana, no estoy haciendo crítica, tiene familia, tiene hijos y está sometido a una enorme carga laboral. Los señores fiscales hacen esfuerzos enormes, algunos con mayor prolijidad que otros, pero hacen esfuerzos enormes por cumplir con su trabajo. Por supuesto, si la evaluación cuantitativa los pone en un mal predicamento, pues casi de manera inconsciente, no sé si llamarlo de manera inconsciente, o de manera poco consciente, pues resulta más simple acusar para que el juez tenga que resolver sobre la naturaleza de la acusación y liberarse del problema de su evaluación. Y nos enfrentamos al juez de instrucción o al juez que sigue la etapa investigativa. Claro, despachar sin analizar. Y resulta que tiene en sus espaldas un sistema de evaluación parecido. Eso es una... Así que lo lleva a juicio. Correcto, claro. Pero eso es una concepción que va en contra de un precepto constitucional y de la propia ley orgánica, el propio Código Orgánico de la Función Judicial. El Ecuador declaró como un servicio público a la justicia. Entonces, hoy ya es un servicio público y hay que mirarlo desde esa perspectiva, no solo del análisis, de la evaluación que se le haga internamente desde la Fiscalía a los fiscales o desde el mismo Consejo de la Judicatura a los jueces. El problema es la comunidad, cómo siente el servicio de la justicia. Y todos nosotros sabemos que esa justicia, para que cumpla con estos principios fundamentales del servicio público, la universalidad, la eficiencia, la eficacia, la prontitud, ¿sí? En este caso no está percibiéndose. Y nadie, en este caso el Consejo de la Judicatura, no hace la evaluación de cómo se percibe de parte de la ciudadanía, no de los abogados que ejercen la profesión, sino de la ciudadanía que quiere un servicio público de justicia realmente adecuado. Hay un caso patético, por decirle, en todos los tribunales distritales. Tenemos una distancia, usted en el área penal, yo en el área administrativa. ¿Quién nos resuelve los 3.000 o 4.000 casos que hay en cada tribunal distrital hasta antes de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos? En Manabí y Esmeraldas entró en vigencia en octubre del 2016. En el resto del Ecuador entró en vigencia a partir de abril del 2016. Entonces, ¿quién? Y eso es lo que nosotros tenemos que, como academia, dar una respuesta también a la ciudadanía, a los estudiantes que anhelan ir al ejercicio de la profesión y se encuentran con este terrible caso. Problema sistémico. A eso me refiero cuando menciono, inclusive en relación a lo que comentábamos en las primeras fases del programa, toda esta estructura fue montada a partir de una perspectiva de política pública que se
que se generó en cuerpos normativos, pues son cuerpos normativos que manejan las regulaciones del control de la eficiencia de la administración de justicia en función de números fríos. Entonces, todo este esquema sistémico hace absolutamente necesaria un análisis cualitativo muchísimo más detallado, muchísimo más prolijo. Estamos nosotros, de hecho, desde el punto de vista de la academia, generando ya algunas rondas internas con abogados y con profesores que hacen ejercicio profesional y con estudiantes para comenzar a discutir sobre estas realidades de la falta de independencia de la Administración de Justicia desde el punto de vista práctico, porque no pretendemos nosotros enunciar esta independencia de la Administración de Justicia desde el punto de vista de la utopía de la perfección, pero sí buscar mecanismos para que la independencia y la libertad en la decisión de los jueces llegue a un nivel tal que permita esa percepción social de que vivimos en un estado de, sobre todo, el valor subyacente a partir de este servicio público que es la Administración de Justicia, es precisamente la justicia, más allá de todas las políticas públicas. Y creo, insisto con mucho respeto, desde el punto de vista académico, que es una asignatura pendiente. Muy bien, nos vamos a otros anuncios institucionales y al volver estaremos prácticamente buscando las conclusiones que desde la academia debería realmente impartirse para efectos de presentar o plantear propuestas que permitan que este sistema de administración de justicia pueda realmente cambiar y ser o cumplir realmente su función, el servicio público. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, nos encontramos aquí para cerrar ya esta propuesta de la Universidad de nuestra sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Y queríamos formularle un último interrogante al doctor Jorge Luis Villacreces. Existen varias formas de justicia, ustedes lo conocen. Está por un lado la justicia regular, está la justicia contencioso-administrativa, pero está como eje vital de la justicia en nuestro país la justicia constitucional. ¿Qué está pasando con ella? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué ha dado un retroceso enorme en el tiempo y en el espacio, doctor? A ver,
La potestad jurisdiccional, conocida como justicia ordinaria, que se maneja a partir de los órganos de la Administración de Justicia ordinario, por llamarlo de alguna manera, están sometidos en un Estado constitucional de derecho y justicia al control constitucional, que no es otra cosa que decir que el control de legalidad o las resoluciones de legalidad, más allá de la del necesario criterio constitucional, la Administración de Justicia ordinaria está sometido al control de la égida constitucional a través de las acciones extraordinarias de protección. Pero más importante que eso, en un Estado constitucional de derechos y justicia, la justicia constitucional está por encima, inclusive de la democracia, mis queridos doctores, en razón de que la decisión de las mayorías, cuál es el fundamento de las resoluciones democráticas, pasan por el presupuesto del control de constitucionalidad. Y de hecho, incluso hasta los famosos juicios políticos al presidente y vicepresidente de la República, ¿no? En un Estado constitucional de derecho y justicia, la Corte Constitucional es dueña del bien y del mal. ¿Y qué hacemos para tratar de cambiar rápidamente esa dependencia de la Corte Constitucional del Ejecutivo? No creo que haya ninguna otra forma que reformas estructurales desde el punto de vista normativo, constitucional e infraconstitucional, a fin de poder conseguir, sin ánimo de despreciar las estructuras actuales, ni tampoco de criticar este Estado constitucional de derecho y justicia, que creo que es una gran consecución de este Estado ecuatoriano, pero debemos ir hacia una justicia constitucional absolutamente independiente. Esto significa, en otras palabras, Alberto, propuestas de consulta popular. Una constituyente, posiblemente. Constituyente. Esa es la gran conclusión de la gran toda la conclusión. discusión que hemos tenido en el presente programa. No hay forma de reestructurar los entuertos causados por Así estos es. errores a lo que nos hemos mencionado, sino con reformas Quizá esa sea la constitucionales. única ruta. Muchísimas gracias, Jorge Luis A ustedes, Villacrece, por muchas gracias. acompañarnos en este programa que se tituló Independencia de la Justicia, un programa de la Universidad San Gregorio y su carrera de Derecho, que como conclusión señalamos que se puede haber sostenido que en el primer tema o párrafo con el que hablamos, se ha sostenido que no ha existido democracia participativa, que fue solo algo demagógico y que en ese sentido cree Jorge Luis Villacrece que las políticas públicas se normativizaron y hay necesidad urgente de reforma a un sinnúmero de leyes que indiscutiblemente están causando un perjuicio en este caso para la nueva administración y frente al pedido de muchas instituciones públicas que lo están solicitando. La reforma constitucional inmediata. Es necesario buscar la independencia, hay que desmontar todo el aparataje que constitucionalmente se ha podido enancar la función ejecutiva sobre la función judicial y sobre la Corte Constitucional. Ojalá que en los siguientes programas podamos seguir hablando ya sobre la necesidad de una consulta o de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos vemos y muchísimas gracias por permanecer con nosotros en este programa. Éxitos. Hasta siempre.